En una noche oscura y sin luna, Alejandro García estaba sentado en el rincón más apartado de su viejo apartamento. Había llegado al límite de su desesperación. Las deudas se acumulaban, los cobradores tocaban a su puerta, y sus sueños de grandeza se veían cada vez más lejanos. Estaba harto de ser un don nadie, un nombre más en el vasto mar de la mediocridad. Fue entonces cuando la sombra apareció, emergiendo desde la oscuridad del rincón más profundo de la habitación. Era alta y delgada, envuelta en una neblina de un negro profundo que parecía absorber la poca luz que quedaba. Dos ojos rojos, brillantes como brasas, se clavaron en los suyos. «¿Qué es lo que deseas, Alejandro?», susurró la sombra, con una voz que parecía un eco desde el fondo de un abismo. Alejandro tragó saliva, su cuerpo temblaba entre el miedo y la excitación. Había escuchado historias de pactos y maldiciones, pero, en ese momento, la idea de tener todo lo que siempre soñó superaba cualquier temor. «Quiero ser rico y poderoso», dijo, su voz casi quebrada, pero llena de una firme determinación desesperada. «No quiero volver a ser invisible, quiero que el mundo me conozca, que todos me respeten y me teman». La sombra sonrió, mostrando una serie de dientes afilados como cuchillas. «Eso se puede arreglar», dijo, extendiendo una mano huesuda. En su palma abierta, una pluma de tinta negra apareció, junto con un pergamino amarillento lleno de extrañas runas. «Todo lo que necesito es tu firma, y tu alma será mía cuando llegue el momento». Alejandro miró el pergamino. Las runas brillaban, como si se burlaran de él, como si supieran más de lo que él comprendía. Sin embargo, la ambición era más fuerte que la duda. Tomó la pluma, y con un gesto rápido, firmó su nombre. La sombra se desvaneció con una risa baja, reverberante, que hizo eco en la habitación vacía. Al día siguiente, todo cambió para Alejandro. Las deudas desaparecieron, su cuenta bancaria se llenó con sumas astronómicas, y las puertas del poder comenzaron a abrirse para él. Las personas lo miraban con admiración y temor. Tenía todo lo que siempre había deseado. Las primeras semanas fueron como un sueño. Alejandro compró una mansión en las colinas, llena de lujos que jamás habría imaginado. Fiestas extravagantes llenaron sus días y noches, rodeado de personas que reían y brindaban por su éxito. Pero, con cada día que pasaba, comenzó a notar algo extraño. En cada espejo, en cada reflejo, su imagen se desvanecía un poco más. Primero fue un leve desenfoque, luego la falta de detalles. Hasta que, una noche, se miró en el espejo y no vio nada. El vacío absoluto. Como si nunca hubiera existido. Poco a poco, Alejandro comenzó a sentir la soledad calando en lo más profundo de su ser. Las fiestas ya no le traían alegría, y las risas a su alrededor se tornaron en susurros fríos y distantes. Intentó ignorar el miedo que crecía en su interior, pero los espejos y reflejos seguían burlándose de él, mostrando su inexistencia. Nadie parecía notarlo, nadie parecía preocuparse por la desaparición lenta y progresiva de su presencia. Intentó hablar con algunos de sus amigos y socios, pero notó que lo evitaban. Sus miradas, antes llenas de admiración y respeto, ahora parecían vacías, como si no pudieran verlo realmente. Era como si su existencia se estuviera desvaneciendo, no solo de los reflejos, sino también de la memoria de los demás. Alejandro comenzó a desesperarse. Buscó respuestas en libros antiguos, en bibliotecas olvidadas, tratando de entender qué le estaba sucediendo. Pero no había respuestas claras, solo leyendas y advertencias sobre lo que pasa cuando juegas con fuerzas que no comprendes. Una noche, mientras intentaba dormir, un frío helado se apoderó de la habitación. Alejandro despertó de golpe, con el corazón latiendo a toda velocidad.
En el rincón más oscuro de la habitación, los ojos rojos de la sombra lo observaban fijamente. Alejandro, susurró la sombra con esa voz cavernosa, tu tiempo se acaba. Alejandro se levantó, sudando frío, y se acercó a la sombra con un intento desesperado de negociar. Por favor, dame más tiempo. Haré lo que quieras, pero no me lleves aún, suplicó, su voz quebrada por el miedo. La sombra simplemente sonrió, y una carcajada profunda resonó en la habitación. ¿Más tiempo? ¿Y qué me ofreces a cambio? Ya me diste tu alma, Alejandro. No hay nada más que puedas ofrecerme, dijo la sombra, mientras la habitación parecía oscurecerse aún más, como si la luz misma estuviera siendo devorada. Alejandro, desesperado, intentó escapar. Corrió fuera de la habitación, atravesando los pasillos oscuros de su mansión, pero la sombra lo seguía, cada vez más cerca. Podía escuchar los murmullos y lamentos de otras almas perdidas que resonaban en la oscuridad, como si estuvieran atrapadas, arrastradas por la sombra. No importaba cuánto corriera, siempre estaba detrás de él. Llegó hasta el salón principal, donde había un gran espejo decorativo, uno de los pocos que aún reflejaba su imagen, aunque borrosamente. Alejandro se detuvo frente a él, respirando agitadamente, y se dio cuenta de que ya no podía ver sus propios ojos. Solo había oscuridad en su reflejo, una sombra que comenzaba a consumirlo por completo. La sombra finalmente lo alcanzó, sus brazos se extendieron, rodeando a Alejandro con una frialdad que le heló hasta los huesos. Sintió cómo era arrastrado, su cuerpo desapareciendo en la oscuridad, mientras los lamentos de las almas se hacían cada vez más fuertes, envolviéndolo por completo. Es hora de cumplir tu parte del trato, Alejandro, susurró la sombra, mientras la oscuridad lo consumía. Alejandro intentó luchar, intentó resistirse, pero era inútil. Nadie podía escuchar a un hombre que ya no existía. Las sombras lo envolvieron por completo, y fue arrastrado al abismo donde las almas perdidas se retuercen por la eternidad, lamentando las decisiones que tomaron en su éxito efímero. Podía sentir el peso de todas esas almas atrapadas, sus lamentos se mezclaban con los suyos, y comprendió que su destino era sufrir por siempre en esa oscuridad que él mismo había invocado. Si eres fanático de las historias que te ponen los pelos de punta, suscríbete a mi canal. Cada semana, te traeré nuevos relatos de terror que te mantendrán al borde de tu asiento. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y descubrir el miedo como nunca antes.